Hola viajantes. Bueno, vale, he tenido mala suerte y están aquí renovando la fachada de la Catedral Nueva de Linz. Pero bueno, de todas maneras, os la voy a enseñar. Luego intentaré ir a los lados, enseñarosla por los lados, que se vea un poquito mejor, porque aquí la verdad que no se ve mucho. Es un templo neogótico que se construyó entre 1862 y 1924. Además es la iglesia más grande de Austria. No la más alta, porque tiene, creo que son 2 metros. O sea, esta mide 135 metros de alto. Son más o menos 2 metros menos que la de San Esteban de Viena. Hay una ley o algo que prohibía que cualquier otro edificio en el Imperio Austrohúngaro fuera más grande que o sea, más alto que la de San Esteban, entonces se quedó aquí. Aquí hay sitio para 20.000 personas. Es como gigante por dentro. Luego os la voy a enseñar mejor, es que aquí la verdad que no se ve mucho. Pero bueno, a ver, todo vídeo debe empezar en el principio. Así que os comentaba eso, que es la más grande. Tiene 142 ventanas, 54 columnas y 17 altares. Luego tiene además en la torre, que claro, aquí no se va a ver, pero vamos, tiene 9 campanas. Y las más antiguas, que son originales y están en el sitio original, son Ana y Joaquín, sabéis el nombre de los padres de la Virgen. Y las otras 7 campanas. Las otras 7 campanas están ahí arriba y son las que realmente repican, por decirlo de alguna manera. Entonces os quiero enseñar un par de cosas aquí en el interior que hay, pero yo creo que me voy a ir por lo menos a este lado, que creo que hay una plaza y se va a ver mejor, porque aquí la verdad con el andamio pues no se ve mucho. Pero bueno, espero que por el otro lado sí se vea y que el interior os guste más. Vamos para allá. Bueno, explorando, antes de irme al otro lado, el vídeo lo he empezado aquí. Me he venido para aquí porque este lado de la torre sí se ve, por lo menos. No es que se vea una barbaridad, pero bueno, por lo menos se ve un poquito mejor. ¿Veis aquí arriba el reloj de la torre? Este lado todavía no está cerrado. Fijaros qué bonito, ya os digo, están todas. Las vidrieras son espectaculares, os las voy a enseñar dentro. No todas, porque son un mogollón, pero así las más importantes, y algunas sí que os las voy a enseñar. Pues ahí lo tenéis ahí arriba. Os espera, voy a poner un poquito el zoom para que lo veáis antes de irme al otro lado. Bueno, pues aquí lo veis un poquito mejor. Vamos a ver si acercando, que veáis. Ahí lo veis. Ese es el jersey, iba a decir, no sé hablar. El reloj. Es aquí la punta de la torre, las campanas están ahí detrás. Pero fijaros todo qué bonito, neogótico, como os he comentado. Las ventanas son preciosas, además están todas súper decoradas. Luego eso lo veréis por dentro. Lo veis aquí en el centro, tiene esa torrecita también. Y luego ya es, claro, la parte de atrás. Ay, perdonad los árboles. Pero vamos, ya veis que es una iglesia muy bonita. Pero bueno, yo quería enseñaros la torre. Aquí la veis, ya os digo, 135 metros, más o menos. Unos 2 metros menos que la de San Esteban en Viena. Pero aquí veis el reloj. A ver que me aleje un poquito. Es muy bonita, es una pena que la parte de adelante esté en obras. No os la puedo enseñar mejor, pero bueno. Voy a ir al otro lado para que la veáis por el otro lado, que yo creo que ahí sí que se ve entera. Es que aquí, como veis, están los árboles y los coches y tal. A ver si os la puedo enseñar por el otro lado. Aunque están poniendo el mercadillo de Navidad, pero bueno, vamos a ver qué se puede ver. Bueno amigos, pues aquí veis el lateral de la catedral. Bueno, no sé exactamente cuál es norte, cuál es sur. Que la entrada principal está aquí, esto es un lado, este es el ábside. Pues bueno, esta es la fachada lateral, vamos a dejarlo así. Veis aquí el rosetón precioso. En el otro lado, justo hay otro, perdonad, acabo de meter toda la mano. O sea que veis el lateral de la torre. Y veis que están preparando el mercadillo de Navidad. Ya os digo, no sé cuándo vais a ver vosotros el vídeo. Hoy es 15 de noviembre y están desde el 26 de noviembre hasta el 23 de diciembre con el mercadillo de Navidad. Perdonad, no sé si me oís, hay aire. Pero bueno, este es el lateral de la catedral. Veis que la verdad que es súper bonita. Entonces yo voy a entrar por esta puerta. El vídeo voy a empezároslo como desde aquí, como si hubiera entrado por esa puerta. Perdón, échale un poquito de aceite a la bicicleta. En fin, perdonad. Bueno, que está empezando a hacer aire. Voy a entrar y os la voy a enseñar por dentro. Vamos para allá. Bueno, perdonad, antes de que entremos, es que acabo de ver que hay aquí una placa. Pues os la voy a enseñar. ¿Veis aquí? La fachada principal. Y aquí la nueva catedral, Neuer Dom.
Y es un poco las fechas. Me he tropezado, perdonad. ¿Veis aquí? La Inmaculada Concepción de María. En 1855 empezó. La tumba en la cripta en 1864. En 1858 los planes de Vincennes-Stadt de Köln. Se construyó entre 1862 y el 24. La capilla votiva en 1869. Bueno, todas las cosas que os he contado en el otro lado de la, vamos, en la fachada principal. Así que ahora ya sí que, mirad qué bonita la entrada. Ahora ya sí que sí, voy para allá, que si no me voy a reflejar. Bueno, pues como veis, ya estamos dentro de la Catedral de Linz. Es espectacular. Os voy a enseñar porque hemos entrado. No hemos entrado por otra puerta, pero bueno, me he puesto justo aquí donde es la fachada principal. Fijaros qué bonito. Entonces os voy a enseñar así primero una visión general de la iglesia y luego me voy a centrar en las dos ventanas principales que os quiero enseñar. Es que como veis aquí no se oye nada y solo se me oye a mí hablar. Entonces os lo voy a enseñar así en plan general, quizá con un poco de música y luego me centro en esas dos ventanas. Bueno, viajantes, pues para ir abriendo boca de la catedral vamos a dar una vuelta por lo que es toda la iglesia, bueno, la catedral, para que la veáis así en general. Después me voy a centrar en las dos vidrieras que os quiero mostrar más en detalle, pero como veis todas las vidrieras son maravillosas y están súper decoradas. Ya os he comentado antes que esta es la iglesia más grande de Austria, no la más alta, pero sí la más grande. Hay espacio para 20.000 personas. Entonces, un poquito más adelante aquí, ¿veis? Esta es una de las vidrieras que os quiero enseñar después más en detalle. Luego seguimos por aquí. Aquí a mano derecha está la puerta. Desde aquí es donde os he hecho el vídeo. Aquí es donde he acabado el vídeo desde el exterior. Esa es la puerta donde estaba la plaquita que os he enseñado. Y aquí está la ventana imperial, pero esto os lo voy a enseñar después en detalle. Primero vamos a hacer un recorrido por toda la catedral para que la veáis. Y mientras tanto os voy a dar un par de datos así de la catedral. La primera piedra se colocó el 1 de mayo de 1862. Entonces, lo primero que se construyó fue la capilla votiva, que se inauguró el 29 de septiembre de 1869. Entonces, el maestro constructor, Staats, ¿qué palabra es? Se inspiró en el gótico belga holandés, más o menos pues, en la catedral de Utrecht, por ejemplo, para construir. Entonces, ya os digo, el estilo es, veis que es espectacular. Es pues eso, un gótico belga. Entonces, después de la capilla votiva, lo que se hizo fue el presbiterio hasta el crucero entre 1870 y 1885, luego la torre entre el 86 y 1901 y después ya la nave y el crucero en 1902. Luego, de todas maneras, la catedral fue, bueno, durante la guerra se dañaron sobre todo las vidrieras. Ahora vais a ver aquí cuando le dé la vuelta al presbiterio, vais a ver que hay algunas vidrieras que tienen así, que son de un estilo completamente distinto. Es arte moderno, porque las vidrieras que se estropearon durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en vez de hacerlas como estaban, las hicieron en arte moderno. Las vais a ver aquí un poquito más adelante. Y luego la catedral se renovó en 2017, que costó además una millonada. Pero bueno, veis de todas maneras que es espectacular lo bonito que es, lo amplio. ¿Veis? Estas vidrieras ya son distintas. Estas son las que os comento que ya están hechas en arte más moderno. Entonces el altar mayor que tiene aquí esto súper bonito. A ver si os lo enseño bien. Y bueno, realmente tampoco tiene nada que envidiarle a San Esteban. De hecho, a mí me parece más luminosa que San Esteban. Pero bueno, cada uno ya, los gustos, los colores. Las vidrieras estas Art Nouveau a mí no me pegan aquí, no sé, pero bueno, supongo que cada uno es cada uno y cada uno es una piragua, pero vamos, que la catedral es preciosa,
voy a ver si vuelvo aquí al centro. Entonces me voy a centrar en las dos vidrieras que os voy a enseñar, pero vamos, ya veis que todas las vidrieras son maravillosas. Yo me voy a centrar en la vidriera imperial y en la vidriera de Linz, que son las que os voy a enseñar en detalle y explicándoos todo lo que hay. Mientras tanto, bueno, os pongo un poquito de música mientras acabo de enseñaros el recorrido este que me queda y ya me voy a las vidrieras. Bueno, pues vamos a empezar con la primera de las dos vidrieras que os quiero enseñar, que es esta de aquí. Esta es la Kaiserfenster, la vidriera imperial, que se inauguró para el 60 aniversario del reinado de Francisco José. Entonces, aquí veis, bueno, voy a intentar poner un poquito el zoom. Perdonad, acabo de meter todo el dedo en la imagen. Pero bueno, yo creo que aquí los veis. A ver, empezamos por Francisco José, que está aquí rezando delante de la imagen de una virgen. Aquí veis al archiduque Francisco Fernando, sabéis, el que fue asesinado en Sarajevo. No sé si lo veis, pero esta es la Kaiservilla, aquí. A ver, estoy pensando, si Francisco José subió al trono en el 48, el 60 aniversario es 1908, con lo cual Rodolfo ya estaba muerto, su heredero era Francisco Fernando, y aquí veis a Carlos, que sería al final el heredero, el beato Carlos de Austria. Aquí lo veis, sabéis que él era hijo del hermano de Francisco José, y cuando él fue asesinado, pues el heredero fue Carlos. Entonces aquí veis a los tres hijos de Valeria. Son Clemente, que es el que lleva la cruz, y no sé si es María o Matilde. Estas son María y Matilde, lo que no sé es cuál de las dos. Creo que la que lleva el cetro es Matilde y la que lleva el orbe es María. Aquí veis a María Valeria y a Francisco Salvador, parece San Jorge. Y aquí tenéis a la archiduquesa Gisela, y estos se supone que son los hijos de Gisela. Ella tuvo también otro chico después. Y aquí veis a Sisi, vestida como si fuera Santa Isabel, ¿sabéis? El milagro de las rosas. Voy a intentar a ver si puedo poner un poquito más de zoom, si la veis bien. Oh, sí, perfecto. Pues ahí la veis, así sí. Gisela con una cara un poco rara. Los hijos son los hijos de Gisela, pero si os fijáis, esta niña se parece mogollón a Ersi, a la hija de Rodolfo, pero no es ella, solo que se parece, que se me ha ocurrido a mí porque se parece. Entonces, aquí veis a Carlos con la corona, a Francisco José rezando. Ahí arriba serán los santos patrones de Austria o lo que sea. Ah, mira, aquí lo veis mejor. ¿Veis la Kaiservilla ahí al fondo? Detrás de Francisco Fernando. Y luego aquí Valeria, que no se parece absolutamente nada. Francisco Salvador como San Jorge y los tres niños. Clemente, María y Matilde. Luego aquí veis el barco de vapor Francisco José. Esta es la bandera de los Habsburgo. ¿Dónde está mi dedo? Aquí, en negro y en dorado. Pues aquí son más. Este sería el barco a vapor. Y bueno, aquí tenéis a Sisi. Sabéis que, claro, Rodolfo no sale porque ya estaba muerto. Entonces, esta es la vidriera imperial. Aquí es súper bonita. Entonces, a ver si puedo alejarme un poco. No quiere. Pero bueno, aquí la tenéis. Entonces, os voy a enseñar ahora la vidriera de Linz, que no me acuerdo ahora mismo dónde estaba, pero aquí a mano izquierda creo que está. De todas maneras, veis que están todas las ventanas. Os lo he enseñado así un poco rápido, pero vamos, veis que todas las ventanas están pues con pasajes de la vida de Jesús o de la Virgen. Fijaros
todos los ventanales. Pero vamos, me voy a centrar, creo que es uno de estos dos. Voy a ir para allá y ahora os lo enseño. Bueno amigos, pues como veis me he venido de aquí, desde donde está la ventana imperial, y aquí justo al otro lado está la famosa Linzer Fenster, la ventana de Linz, donde cuenta un poquito la historia de aquí de la ciudad, vamos, de personajes importantes de la ciudad. Voy a intentar poner el zoom para que los veáis. Yo creo que aquí sí se les ve, ¿no? Bueno, pues a ver, para empezar tenemos aquí al emperador, a ver, está aquí. Este es el emperador Federico III, que vivió en Linz los últimos años de su vida y murió aquí en 1493. Luego al lado veis al emperador Maximiliano I, sabéis, el padre de Felipe el Hermoso y de Margarita de Austria, que le está poniendo una corona de laurel al poeta Vincent Lang el 1 de marzo de 1501. Luego después veis al emperador Fernando I, este de aquí, es nieto de Maximiliano, sabéis que él era hijo de Felipe y Juana. Entonces aquí es su boda con María de Hungría en mayo de 1521. Se casaron aquí en la ciudad de Linz, entonces aquí está su boda. Este caballero que veis aquí es Sebastián von Losenstein. Este tiene una anécdota que aquí recuerdan mucho, que es durante las celebraciones de la boda se batió en duelo con un caballero español, no sé con quién, porque no he encontrado la verdad con quién, pero este caballero ganó con la espada a 2 manos y es, vamos, una leyenda aquí tremenda. Entonces luego veis a Johannes Kepler, sabéis, el astrólogo, vivió en Linz entre 1613 y 1626, que veis aquí con las cosas de, ¿cómo se dice?, los aparatos que usaba. Y aquí tenéis a Beethoven, Ludwig van Beethoven, que él se quedó aquí en el Hotel Stadt Frankfurt varias veces entre 1812 y 1815. Que veis aquí con la oreja. Que además su hermano, luego lo enseñaré, bueno, esto lo voy a hacer en un vídeo en directo, os enseñaré la plaza de aquí, de la plaza principal de Linz, donde su hermano compró una farmacia y la regentó entre 1808 y 1818. Entonces aquí este es un compositor muy famoso de aquí de Linz, Brucker creo que se llama. Entonces también está aquí representado, pero vamos, veis aquí que está un poco toda la ciudad. El resto tampoco sé decir exactamente porque se representan varias imágenes de aquí, de la zona y tal. Pero bueno, los principales ya son estas que os digo. El emperador Fernando III, Maximiliano I, Fernando I y Kepler y el... No sé, estaba pensando que no sé si este que hay aquí, este es lo que digo, el Sebastián von Losenstein, que a lo mejor sea el español al que venció, porque ese no sé quién es, la verdad. Pero bueno, ahí os lo dejo. Este es Beethoven y Brucker. Y bueno, esta es la Linzer Fenster, que es lo que os decía, que os lo he enseñado, claro, así un poco como rápido, pero veis que todas las ventanas están... A ver si os lo puedo, ahora que tengo un poquito el zoom. Sabéis que la GoPro es muy bien y tal, pero no tiene zoom. Pero bueno, veis que todas las ventanas están llenas de imágenes o de la vida de la Virgen o de Jesús. O por ejemplo está también no sé si es esta que tengo delante exactamente, pero vamos, hay momentos de cuando se inauguró la iglesia, cuando se puso la primera piedra y tal. Pero veis que incluso las ventanas de aquí arriba son preciosas. Así que... Bueno, yo creo que ya la hemos visto entera, os la he enseñado por fuera también. Os voy a dejar aquí con la Kaiser Fenster para despedirme. A ver si puedo quitar el zoom, que sabéis que soy mazo de torpe. Pero bueno, espero que os haya gustado... Ah, mira, pues lo he quitado la primera, soy una máquina. Espero que os haya gustado la Catedral de Linz y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.